Bueno, vamos a continuar con la última parte del taller. En esta última parte nos vamos a enfocar ya de lleno a las aplicaciones. Y bueno, como es educativo, es didáctico, lo que hicimos pues fue utilizar dos ejemplos. El primero es basado en el circuito RC y el otro es un ejercicio que hicimos en un trabajo previo. Entonces, vamos a continuar. ¿Le puedes cambiar? ¿Quieres ir? Bueno, no tiene el... sí, gracias, está bien. Bueno, vamos a ver, entonces, primero vamos a estudiar rápidamente cómo es el circuito RC y luego vamos a ver cómo aplicamos Caputo con cada una de las definiciones que vemos aquí de cálculo de derivadas fraccionarias. Entonces, sería el mismo circuito RC, pero visto con Caputo Fabricio, con la tangana Baliano y con derivada conformada. Entonces, bien, el circuito RC está así. ¿Se fijan? Nosotros tenemos una resistencia, tenemos un capacitor y tenemos una fuente de voltaje. Puede ser variable o puede ser constante. En este caso, como es el caso más sencillo, lo vamos a considerar simplemente como una constante. Es un valor que se mantiene constante a lo largo, por lo menos del tiempo que nosotros vamos a estar analizando. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, antes de que inicie nuestro experimento, digamos, nuestro circuito está abierto? Entonces, cuando sucede esto, pues tenemos un voltaje, el voltaje inicial es 0, vamos a suponer el caso en el que nuestro capacitor en el tiempo inicial está descargado. Entonces está descargado y una vez que nosotros hacemos el switch para cerrar el circuito, se comienza a cargar nuestro. Bueno, lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff básicamente es que los elementos que tenemos en nuestro circuito, que serían los elementos pasivos y los elementos activos, se distribuyen el voltaje que están generando los elementos activos. En este caso, nuestro elemento activo sería la fuente de voltaje. Y lo que nos dice Kirchhoff básicamente es que ese voltaje que tenemos aquí se va a distribuir en los elementos pasivos, que serían la resistencia y el capacitor. Entonces, ese voltaje va a ser igual al voltaje en la resistencia y en el capacitor. Y por ejemplo, vamos a ver estas fórmulas. El voltaje en la resistencia sería simplemente la resistencia por la corriente. Y a su vez eso, por ejemplo, la corriente la podemos ver como la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y en este caso, la carga, el voltaje lo podemos ver como la cantidad de carga que sucede, y eso sería con respecto al capacitor. La carga que existe en un instante de tiempo sobre el valor de capacitancia. Entonces, con esos términos, nosotros esta ecuación la podemos ver en términos de carga. Yo decidí verla en términos de carga porque es la forma más básica de ver a un circuito en términos de carga. Entonces, por ejemplo, esta misma ecuación en términos de carga sería la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga 1 sobre tau, pero 1 sobre tau sería el producto RC, que es del que ya se ha venido hablando por ahí, que es un producto que tiene unidades de tiempo. Si nosotros tomamos las unidades de la resistencia, que serían los ohms, y las unidades de capacitancia, podríamos hacer un análisis dimensional, y ese nos daría que tau tiene unidades de tiempo. Y por ejemplo, tau así como tal se conoce como la constante de tiempo, ya que tiene unidades de tiempo y además tiene una característica interesante que nos permite saber cómo van a ser los ciclos en nuestro circuito RC, porque se va a basar en esta constante de tiempo, las características de la señal que va a estar trabajando. Ahora, lo que les decía de las condiciones iniciales, la corriente inicial, como inicialmente el circuito está abierto, no está fluyendo corriente, entonces la corriente en el instante 0 es 0, y lo que decíamos también, que el voltaje en el capacitor en 0 también es 0. Bueno,
Esa ecuación anterior, cuando nosotros le aplicamos la transformada de Laplace, nos va a quedar de esta forma. Sería S por S menos la carga inicial, 1 sobre tau de S, y acá de este lado nos queda el voltaje sobre la resistencia, y de esta forma. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que consistiría en despejar para Q de S, pues despejamos, aplicamos aquí ya lo que sería la condición inicial de la carga inicial, que en este caso es 0. Entonces, ya despejando nos queda de esta forma. Lo clásico sería, pues, agarrar, por ejemplo, fracciones parciales o algún método, pues, para separar. La siguiente, por favor. Ya una vez que separamos, aplicamos, bueno, nos queda de esta forma, y aplicamos transformada inversa, entonces nos va a quedar, si se fijan, inicialmente estaría aquí, digamos, volveríamos a una Q, pero esta C, por ejemplo, ya dividimos entre C, nos va a quedar Q sobre C, que va a regresar a un voltaje, entonces sería el voltaje del capacitor, que si se fijan ya está dependiendo del tiempo. Y, por ejemplo, la ecuación que nos está diciendo aquí es que el voltaje del capacitor sería básicamente el voltaje que decíamos que era constante, pero va a estar multiplicando a 1 menos esta parte exponencial. Por ejemplo, se fijan, este negativo, lo que nos está diciendo es que es una señal que está como decayendo, entonces esta parte va tendiendo a ser cada vez más pequeña. Y, por ejemplo, como queda T sobre tau, esta parte aquí es donde empieza a jugar el papel lo que decíamos la constante RC. Por eso está gobernando la forma en la que está decayendo esta parte de aquí de la señal. Entonces, fíjense, pues básicamente es 1 menos una señal que está decayendo. Y por ejemplo, para representarlo, yo utilizo estos valores. Por ejemplo, luego hay unos que son grandes, sobre todo este capacitor, que en términos de electrónica es relativamente grande. Entonces, por ejemplo, dije, bueno, B0 son 5 volts, R es una resistencia de 1K y C es un capacitor de 4.7 milis. La siguiente, por favor. Bueno, la señal que generamos es esta, miren, y era lo que decíamos, como cada vez es menor la influencia del voltaje que se está restando, cada vez va tendiendo más hacia 5, o sea, hacia el valor de la fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque el segundo término se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a ser esto. Entonces, por ejemplo, aquí pues es la señal y utilizando los parámetros que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sucede si nosotros queremos aplicar cálculo fraccionario? Bueno, si nosotros queremos usarlo, pues de entrada aquí ya tendríamos que hacer la sustitución y simplemente es tener muy presente el orden, el intervalo de órdenes con el que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, aquí vamos a estar trabajando entre 0 y 1. Y, por ejemplo, aquí vamos a utilizar primero lo acá para resolver. Entonces, hacemos lo mismo, aplicamos transformada de Laplace. Ya por ahí han venido viendo algunas fórmulas, incluso aquí. Aplicamos Caputo y nos queda de esta forma. Si se fijan, por ejemplo, tenemos la ventaja de que esta parte sigue siendo 0, es la carga inicial. Entonces, por ejemplo, aquí es donde comenzamos a ver la ventaja de por qué utilizar Caputo. Si se fijan, como aquí no depende ya de los términos alfa, este término ya es un término real que nosotros conocemos, es la carga inicial. Y en este caso en particular es 0, porque inicialmente nuestro circuito no tiene carga. Está multiplicando ese término, pero ese término se basa en 0, entonces nos va a quedar más simple ese alfa, pues, y de este lado nos va a quedar el 1 sobre tau de esto. Entonces, miren, nada más donde va a quedar algo que depende de alfa es aquí en esta parte. Entonces, se fijan, sacamos factor común Q de S y nos va a quedar S a la alfa más este término de aquí, el 1 sobre tau. Despejamos de esta forma. Entonces, fíjense, esa es una estructura parecida al otro. Lo único que va a cambiar es aquí, que es el alfa. Y aquí el 1 sobre tau. Y entonces, vamos a aplicar transformada inversa. Para aplicar transformada inversa, por ahí podemos hacer varias formas. Una de ellas es unas tablas que vienen por ahí. No las referencié como tal porque son unas hojas, no sé si las han visto, unas que nada más vienen como número de páginas, de capítulo, algo así. La verdad no sé de quién sea el autor, es como de un libro o algo así. Son unas hojas con unas tablas
Entonces ahí es cosa de ver la estructura que tiene. Esta en este que en particular se fijan es, aquí es una constante S y aquí es S a la alfa más esa misma constante. Bueno, aplicamos transformada inversa. Su transformada sería 1 menos la mitad Leffler que tiene como argumento menos omega, tau a la alfa, donde el argumento es esto que tenemos. Bueno, aplicamos la transformada y nos va a quedar esta solución. Si se fijan, la solución realmente se parece mucho, nada más que aquí lo que cambió es que en vez de ser el exponencial que teníamos originalmente, ahora viene la mitad Leffler. Tiene un término negativo, eso significa que también sería como una señal que estaría como decayendo. Y de a la alfa sobre tau, aquí sigue jugando un buen rol, muy importante, pues tau. Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta es, bueno, que es la mitad de Leffler y que el intervalo pues sigue siendo el mes. ¿Qué pasa? Bueno, la gráfica de la solución esta es de Caputo utilizando diferentes valores de alfa. Esta de aquí, que sería la azulita, esa sería la solución ordinaria. Y si se fijan, conforme nosotros le empezamos a dar valores más pequeños, va cambiando la curva. Normalmente se le da un cierto intervalo porque ya llega a un punto en el que como que ya degenera tanto la curva como que ya no tiene tanto sentido físico interpretar. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que conforme va disminuyendo el valor de alfa, más nos estamos alejando de la solución ordinaria y la señal va cambiando cada vez más. La siguiente. Ahora vamos a ver el caso de la controvertida derivada de Caputo-Fabris. Veíamos en el caso anterior el operador, aquí era el operador Caputo, aquí vamos a utilizar este otro, el operador Caputo-Fabris. La estructura es la misma, nada más lo que va a cambiar básicamente es la derivada que estamos usando. Hacemos un proceso similar, tiene su transformada de Laplace, que sería esta parte. Nada más aquí pues sería cosa de preparar todo. Es un poco más tardado porque tiene estos términos aquí de denominadores. Pero bueno, la estrategia pues obviamente sería pues tratar de liberar a esta parte de acá. Por ahí va a ser un poco tardado, pero pues ya después de eso sería cosa de darle la estructura aquí lo más simple que se pueda para que tenga una transformada más sencilla de trabajar. Entonces, la estrategia básicamente sería, pues, dejar aquí lista esta parte del denominador sobre todo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, simplificamos, por ejemplo, que quedaron estos términos aquí afuera. Ya una vez que están aquí afuera, si se fijan, ya podemos, por ejemplo, ya la simplificar acá. Nos queda esta forma que, si se fijan, ya tienen los dos términos y en forma de que ya lo podemos representar con una transformada inversa. En términos más sencillos, pues aquí es 1 sobre s. Y acá lo preparamos para que básicamente, se fijan, todo esto es como un coeficiente, ya no depende de s, por ejemplo. De este lado es 1 sobre s más algo que tenemos aquí, que se fijan son estructuras que tienen transformadas inversas simples. Ya con eso entonces ya podemos aplicar a esta la transformada inversa y nos va a quedar esta forma. Si se fijan, la estructura en realidad no es tan diferente. Es el voltaje de la fuente, 1 menos, este es un coeficiente que, si se fijan, va a depender de alfa, pero por ejemplo, vamos a hacer el caso ordinario. Si alfa fuera 1, esta parte de aquí sería 1 menos 1, 0. Sería tau sobre tau, sería 1. Y nos quedaría exactamente 1 menos el exponencial de acá sería 1. Y esta parte de aquí sería 0. Entonces sería t sobre tau. Entonces volvemos a la solución ordinaria, si se fijan. ¿Sí? Entonces, esta sería pues la solución con Caputo-Fabricio, teniendo en cuenta pues que ya el término aquí cambia un poquito, sigue siendo exponencial, pero con este coeficiente y con estos términos de aquí,
ya hay una dependencia de alfa. ¿Sí? La curva, una característica que van a observar, no sé, o no sé en otros modelos que sucede mucho con Caputo Fabrice, es como que están más pegaditas las curvas y se ven aquí hay como una especie de cruce. Entonces, sí son parecidas, pero sí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una característica que se puede observar es, por lo mismo pues de cómo es la solución, que en realidad la curva nunca deja de ser exponencial. Cambia, varía un poco, incluso por ejemplo estos puntos son más interesantes, porque de repente aparentemente viene abajo y luego cambia. No sé si haya por ahí alguna. Ajá. Lo que pasa es que bueno, la primera nada más está como introduciendo la pura derivada y cambiando el orden de la derivada. Me preguntaba si no existe como problemas con la dimensionalidad, porque la derivada ya tiene pues dimensiones 1 sobre segundo. Entonces la derivada fraccionaria no tendría perdón, unidades 1 sobre segundos al orden de la derivada. Sí, fíjate que precisamente por ahí era una de las cosas que discutían ayer, que esa tiene una curiosidad. ¿Puedes regresar, por favor? Y esta, donde hemos visto que afecta más la parte de la dimensionalidad, es cuando T está elevada a una potencia alfa. Si te fijas, aquí en realidad no está elevada a potencia alfa. Entonces, si tú te fijas, es. Ajá. Pero, o sea, pues, eso sí es válido siempre y cuando la ecuación original se haya dimensionalizado, porque aquí sigue no está dimensionalizado. No, pero mira, cambia la palabra y desde ahí está. ¿La anterior? Pero por eso es importante partir de una forma no funcional. La ecuación no Aquí también es un problema de pares o fabricación. ahí está, ¿ves? Es Caputo, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, la mitad tiene que dar alfa y luego ahí discordante. dimensional, ahí tienes. Sí, de hecho, sí, son de dimensionalidad. Ajá. O sea, que no es correcto, justo como dice, una posibilidad de hacer partiendo de una versión adimensional. Pues ahí no vas a tener. Sí, de hecho, es como la que hicimos era con Campus Fabricio, ¿verdad? O sea, sí, no era el de sistema de doble masa. Sí, ¿verdad? Sí, vos sí tiene razón, no se tiene que hacer el análisis. Pero no se lo dijo. Bueno, sí, está bien. Sí, ahorita nada más queremos ver cómo funcionan, pues ahorita no nos complicamos ahorita la vida. A ver, adelante. Sí, de hecho, estas son las que más polémica van a causar. La siguiente es de una vez. Esa, miren, es la otra también la famosa, que también yo creo que la critican más incluso que la Caputo Fabricio. La idea es la misma, miren, se cambia el operador. El operador por aquí tiene una característica interesante, esta es la función. De hecho, empieza a actuar su papel cuando están trabajando ya con su transformada de Laplace. Entonces, por ejemplo, aplicamos la transformada, la transformada es esta. Entonces, aquí pues sí está un poquito más complicado, pero pues también hay que despejar la siguiente, por favor. Ahí la estrategia sería despejar para que nos quede aquí también términos simples. O sea, va a ser eso siempre, es este, y acá va a quedar esta otra parte este, y se va a seguir pues simplificando. La idea sería dejarlo en términos que nosotros los podamos leer en nuestras tablas de transformadas. Por ejemplo, es S a la alfa, y acá es S a la alfa. Y a ver, la siguiente, por favor. Bueno, seguimos, al seguir simplificando, por ejemplo, se generan estos factores, S a la alfa, acá esto, pero si se fijan, por ejemplo, estas ya son estructuras más sencillas, S a la alfa, y llegamos a esta parte, aquí ya está separado, bueno, yo lo separé en dos partes, pero si se fijan, estas tienen la ventaja de que esta ya es S a la alfa, S a la alfa más alfa,
más una parte constante, pues, y acá es S por S a la alfa más algo constante. Bueno, esta y esta ya son estructuras que aparecen ahí en nuestras tablas de transformadas. Aplicamos transformada inversa y nos va a quedar esta parte. Y aquí también es donde pudiera haber cierta diferencia ahora con respecto a la dimensionalidad de Tau. Ya ven Tau más 1 menos alfa. Y por ejemplo, aquí ya depende del término de mitad iglesia. Aquí es donde yo les decía que realmente se relaciona mucho con Caputo. De alguna manera ya es una relación porque al sacar transformada nos queda en términos de mitad iglesia. Por ejemplo, de Caputo, por ejemplo, Caputo sería 1 menos la mitad iglesia. Nada más que no tiene este término de nada más tiene el T sobre Tau y esta parte de aquí no la tiene, esta de aquí no lo tiene. Y por ejemplo, cuando es 1, si se fijan, este sería 1 también, 1 menos 1 sería 0, Tau sobre Tau 1, y aquí sería 1, aquí sería T nada más, y estos de aquí son ceros, entonces sería T sobre Tau. Y por ejemplo, pues sabemos que mitad iglesia cuando el término alfa es 1, pues se convierte en exponencial. ¿Sí? Entonces regresamos cuando es 1, regresamos a la solución original. Y bueno, la curva es esta también. Nada más que esta yo me he fijado que tiende a ser más dispersa que Caputo. Y bueno, sobre todo que como Caputo Fabricio. Y también tiene esos que llamamos los cruces. Son como características que uno va viendo a medida que va haciendo como ejercicios. Incluso de diferentes modelos. También yo creo que es como algo que se pudiera analizar más a fondo para ver qué es lo que sucede. Incluso en algunos modelos hay como cruces donde unas van más para arriba y luego se bajan y luego la otra como que sube y luego otra vez como que van cambiando. Como que no siempre va a haber que esta siempre esté por encima, porque en determinado momento sube y trabaja, dependiendo pues de los modelos. Bueno, finalmente, de estas pues, la que tenemos es la derivada de la conformable. La conformable, acuérdense que se puede poner de esta forma, sigue siendo, pues expresando pues que es una derivada de orden alfa del tipo conformable. La ecuación es muy parecida, se fija, nada más básicamente es más cosa de cambiar el estado. Y por ejemplo, cuando nosotros aplicamos, tenemos que considerar una cosa, dice, para encontrar la solución, utilizamos una propiedad 6, no sé si la vimos por ella, sí la vimos de las propiedades, que esta transformada se va a convertir en la transformada lineal. Utilizando, esa propiedad, nos va a quedar de esta forma. Entonces aquí es donde por ahí ya tienen algunos autores que habían comentado que en realidad es como una transformada de orden entero, perdón, una derivada de orden entero, pero como disfrazada, decían por ahí, comentaban algo así. Pero este es el que le va a dar ese carácter. Entonces, nosotros podemos trabajar con esta ecuación diferencial haciendo unos pequeños cambios. Por ejemplo, si dividimos todo sobre este término, pues nos va a quedar aquí el dq sobre dt, y de hecho nos va a quedar una ecuación. La siguiente, por favor. Nos va a quedar una ecuación de primer orden. Si se fijan, y está bonita, porque es una ecuación lineal de primer orden con no son coeficientes constantes, pero se puede trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos aquí fue, pues, muy sencillo, sacamos el factor integrante. El factor integrante es esto. Este término que está aquí es elevar a la integral de este término. Eso nos va a quedar este término que está aquí. Y ese término se va a agregar a toda la ecuación en ambos lados. ¿Y qué es lo que nos garantiza el método de factor integrante? Pues que esto de aquí va a tener la estructura de
la derivada de un producto de funciones. Y eso nos lo está garantizando el hecho de que sea lineal y la estructura que utilizamos de aquí para sacar ese factor integrante. Entonces, pues ya es un problema de primero, ya no es la siguiente, por favor. Cambiamos entonces, aprovechamos pues que se puede expresar de esta forma y ya simplemente integramos. Por ahí nos sale ese factor. La siguiente, por favor. Y ya una vez que tenemos eso, pues ya podemos incluso llegar a lo mismo, volvemos a hacer el cambio B6 sobre C. O sea, lo que era aquí C pasando de este lado. Y se fijan, nos queda una estructura muy parecida a la solución ordinaria, pero que depende de algo. De hecho, esa es la única diferencia. Miren, aquí depende de algo. Aquí y este factor de aquí. Entonces, de ese modo, pues nosotros tenemos lo que sería la solución de la derivada conformable para ese problema. Así. La curva, miren, y la curva se ve también esas, también es lo mismo, tienden a ser como más juntitas, también como más apretadas. Y si se veía, por ejemplo, aquí el cruce no estaba tan en la cara, no por este lado, sino como más pegado hacia arriba. Yo creo que también ahí hay que ver, pues, cómo es la relación que hay entre los diferentes órganos o estos. Entonces, así obtenemos pues, la solución del circuito de reserva. Vamos a ver el otro problema, también es un problema sencillo. Aquí lo que tenemos es que bueno, el problema de la catenaria también es un problema muy interesante porque ese tuvo a los matemáticos de su época los tuvo por ahí un dilema, ¿no? Por ahí creo que, no sé si Leonardo da Vinci, uno de ellos, alguien de ellos propuso una solución. No, él dijo que era una parábola. Y durante mucho tiempo así se dijo, ¿no? Pues la catenaria es una parábola. Y en determinado momento se dijo, no, es una parábola. Y entonces ya luego fue que se demostró pues que tenía otras características. ¿Qué sucede con la catenaria? La catenaria es una curva que se forma cuando nosotros tomamos puede ser un cable, puede ser una cadena, que es flexible y que tiene densidad uniforme. Quiere decir que la densidad lineal en cada sección de la cuerda es igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la atamos en los extremos, tiende a colgarse hacia el centro. Por ejemplo, esa curva tiene características bien interesantes porque lo que hace es la forma en la que toma las fuerzas que están dentro de ellas, pues, las distribuye de manera que la fuerza es uniforme. Entonces, por ejemplo, eso lo aprovechan. El problema inverso de esto sería, en vez de que fuera una cuerda colgante, sería una estructura que estuviera soportada abajo y que nosotros le aplicáramos cargas hacia abajo. Lo que va a suceder, por ejemplo, si esto estuviera al revés, vamos a suponer que está al revés y nosotros le aplicamos fuerzas en esta dirección. Lo que va a hacer es tomar las fuerzas y dirigirlas a lo largo de la curva misma, pero van a tender a ir hacia abajo, a verticales, pero bueno, en este caso hacia arriba. Entonces, por eso ese problema se volvió muy importante porque se empezó a utilizar para construir estructuras como puentes, como arcos, y tienen esa propiedad que la fuerza la dirige exactamente hacia abajo y no hacia los lados, como por ejemplo el semicírculo o los cuadrados que por ahí tienen con las orillas unos problemas. Entonces, de manera natural distribuyen las fuerzas y eso fue lo que llamó mucho la atención. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Consideremos que la cuerda es uniforme, quiere decir que en cada sección tiene la misma cantidad de peso, de masa. Entonces su densidad lineal es uniforme, vamos a llamarla lambda, y su peso pues es la masa por la gravedad. Pero la masa la vamos a entender como la densidad lineal por unidad de longitud.
entonces sería delta, lambda L, ok. Y vamos a considerar que está a una cierta altura, entonces este sería nuestro origen, tendría coordenadas 0,h, y vamos a tomar, de esa catenaria vamos a tomar dos puntos que nos interesan a nosotros. El primero es el punto 1. Ese punto 1, para imaginar cómo vienen las fuerzas, vamos a imaginar que nosotros tomamos unas tijeras y lo cortamos. Lo cortamos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a abrir la curva, ¿no? Entonces quiere decir que hay una curva, hay una fuerza, perdón, que se está ejerciendo en dirección horizontal y contraria, digamos, a la sección que nos interesó por esta. Nos cortamos aquí, ¿qué va a pasar? Se va a abrir, ¿por qué? Porque va a dejar de existir esta fuerza. Entonces hay una fuerza aquí, vamos a llamarle tensión 1, está en esta dirección. Y la otra sería tomar un punto arbitrario, pero ya arriba. Tomamos ese punto arbitrario, por ejemplo, aquí lo cortamos también. Igual vamos a imaginar que tomamos la tijera, le cortamos. ¿Qué va a pasar? Pues se va a caer la curva, ¿verdad? Quiere decir que esa fuerza estaba siendo ejercida, pero el Sergen estaba siendo ejercida en dirección tangente a la curva. Por eso estaba así, se corta y se cae. Se cae. Entonces sería esa fuerza, sería una tensión, decimos, en dirección tangente a nuestra curva. Obviamente, pues, como tiene ya cierta dirección, pues nuestra tensión 2 va a tener componentes horizontal, que sería T2 coseno, y vertical, que sería T2 seno. ¿Vale? Bueno, con eso vamos a hacer un análisis de fuerzas. Tenemos dos fuerzas. Tenemos el peso, decíamos el peso del cable. Vamos a llamarle W, la tensión T1, la tensión T2. Y vamos a ver sus fuerzas en X y en Y. Por ejemplo, en X. En X tenemos, decíamos en X, acuérdense que en X es la tensión, pero la tensión viene en esta dirección y la componente horizontal de la fuerza es tangente. Entonces sería, acomodándolo pues con los signos y todo, sería T2 coseno del ángulo que tiene, menos la tensión, ¿sí? Y la otra fuerza, la fuerza en Y, sería el peso de la cuerda, que sería hacia abajo, y la parte vertical de la fuerza, la T2, esa iría hacia arriba, entonces esta tiende a tirar hacia arriba y el peso obviamente hacia abajo. Entonces se establece un equilibrio entre las dos. Lo que vamos a hacer con estas dos es, vamos a dividirlas, si nosotros dividiéramos estas dos, por ejemplo, nos quedaría seno sobre coseno, esta sobre esta, pues, para que nos quede seno sobre coseno, se eliminarían de 2, nos queda seno de teta, abajo sería coseno de teta, eso lo podemos ver como una tangente, y estos, por ejemplo, al dividirse nos quedarían, Bueno, pues primero sí, y se igualan y ya de este lado nos quedarían las partes de seno y de coseno de este lado. Y de este lado nos quedarían este término. La siguiente, por favor. Bueno, de ese término, yo lo que hice fue lo siguiente, yo me quedé con él y el resto de los términos que fue yo lo puse, pero lo puse así, digamos, de manera conveniente. Entonces sería L sobre A, la derivada de Y sobre la derivada A. La otra cosa, aquí era una tangente, bueno, esa tangente, otra forma de verla es como una derivada, entonces la vemos como derivada y ya, pues acomodamos los términos. Una vez que los acomodamos, yo derivo en ambos lados esta L con respecto a X y acá también con respecto a X, entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo integrara para... Bueno, vamos a dejarlo ahorita. La otra parte, si se acuerdan, nosotros hablábamos de la cuerda en términos de su intensidad lineal. Quiere decir que tenemos que considerar por ejemplo, para la masa, para el peso y para la masa, la longitud de arco de nuestra cuerda. Entonces, si nos acordamos, la longitud de arco de una cuerda sería L igual a la integral del espacio donde lo estamos considerando. Aquí, si se acuerdan, lo vamos a considerar entre el punto 1 y el punto 2.
La coordenada en X del punto 1 es 0 y la coordenada 2 es una X arbitraria. Y bueno, la fórmula nos dice que es la integral en la longitud que nos interesa, la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto de x elevada al cuadrado. ¿Sí? Adelante. Bueno, si nosotros tomamos esa fórmula anterior y la derivamos con respecto a x, básicamente estamos quitando la parte de la integral. Nos queda dl sobre dx. Y aquí la raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, con la otra ecuación anterior, a mí la puedo regresar con esta. Y bueno, igual no sé dónde está. Y la otra, por favor, la siguiente. No, la avanza. No, regresa uno. Ok. Bueno, aquí ya derivamos. Cuando combinamos las ecuaciones, ahí salimos esa salida. Cuando combinamos esas ecuaciones, nosotros vamos a tener ok, la anterior de la que tenemos esta. Si se acuerdan, era 1 sobre dl en dx, y acá es de 2 de y en dx. Ahora sí. Esa misma, si se fijan, estas las podemos igualar. Dado que esta es dl en dx y la otra anterior también era dl en dx, las podemos igualar. Entonces, igualamos esta y la anterior. Nos va a quedar que la segunda derivada de y con respecto de x es igual a 1 sobre a. Y esta sería la raíz de esto. Bueno, este es el problema clásico. Sí, adelante. Lo que se hace normalmente es, bueno, se hace un cambio de variable. Entonces, por ejemplo, u es igual a la derivada de y con respecto de x, entonces nos queda esta forma. Entonces, si se acuerdan, el truco de este problema era hacer ese cambio de variable. Y ya, por ejemplo, esta ecuación diferencial era sencillo de resolver. Por ejemplo, esta se pasaba para acá y esta de x nos queda acá, entonces nos queda esta de aquí. Du es sobre la raíz de 1 más su cuadrado y acá 1 sobre a por dx. Esas son integrales muy sencillas. Bueno, vienen las tablas, pues, pero es sencillo para resolverlas. Entonces, integramos en ambos lados. Una vez que integramos, nos queda de esta forma. Resolvemos la integral de esta es el seno hiperbólico a la menos 1 de 1. Y acá, si se fijan, nos queda x sobre a. La siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esta integral, cuando la resolvemos, nos queda de esta forma. Por ahí ya nomás le damos, bueno, nos queda una forma que ya la podemos llevar a algo como esta forma. Esta es la ecuación que representa a la curva catenaria. Entonces, por ejemplo, ahí lo que decían los que decían que no era una parábola es esta parte de aquí. Cuando nosotros desarrollamos el coseno hiperbólico nos queda una serie. Entonces, como es coseno, son términos pares. Y por ejemplo, este menos 1 lo que está haciendo es anular el primer término de la serie. Entonces nos estaría quedando x cuadrada más x cuarta, bueno, más un factor, pues, el factor de 1 sobre a. Entonces, por ejemplo, sería x cuadrada sobre, creo que está cuadrada, menos sería el término de términos pares, es lo importante, son términos pares. Entonces, por ejemplo, una siguiente aproximación que se hizo era que era x cuadrada más x cuarta sobre algo, pues, sobre un factor. Y por ejemplo, ya con esta fórmula, pues ya se explica cómo vienen esos términos. Bueno, una cosa que yo quise poner porque es interesante es, si nosotros tomamos las ecuaciones de la longitud de arco, nosotros vamos a ver que si aplicáramos a esta función, pues la longitud de arco, nos quedaría toda esta forma. Yo lo puse de 2 a para que nos esté considerando todo el intervalo de menos x hasta x. Por eso lo puse con 2. La siguiente, por favor. Bueno,
Vamos a suponer estos cambios de variable ahorita. Vamos a suponer que nosotros queremos utilizar un operador fraccionario. Entonces, por ejemplo, lo vamos a utilizar entre 0 y 1. Y vamos a hacer estos cambios de variable. Bueno, tiene dos ventajas. Uno es la parte de la dimensionalidad. Y la otra es que nos va a ayudar un poquito en el proceso de trabajo. Entonces, por ejemplo, esta la vamos a sustituir x menos x0 por esta sobre a. Estado, no sé cómo llamarlo. Es y menos h sobre a y l también sería l sobre a. L estado. Bueno, aquí le pusimos x0 como una generalización, pero puede ser 1 sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos a una de las ecuaciones anteriores, ¿se acuerdan que creamos a L como una derivada de orden, bueno, en términos de una derivada, pues, así, bueno, si nosotros utilizáramos un cambio de operadores, nosotros podríamos definir esa misma expresión de la derivada de la longitud en términos de un operador. En este caso utilizamos caputo. La estructura es muy parecida, nada más que aquí las derivadas serían de orden alfa más 1. ¿Se acuerdan que acá era derivada de orden 2 y acá era la segunda derivada, el cuadrado de la derivada de orden 1, ¿verdad? Bueno, sustituimos ese orden 1 por alfa para que nos quede alfa más 1 y aquí nos va a quedar el orden 1. Bueno, si nosotros hacemos un cambio de variables, por ejemplo, pues, aunque omega fuera igual a la parte fraccionaria, nosotros tenemos derivada de omega sobre x y acá sería 1 más omega. Y serían, volvemos a tener un caso parecido, es una ecuación lineal que se puede resolver fácilmente. Aplicamos lo mismo. Y la siguiente, por favor. Y se vean, tenemos esto mismo, es seno hiperbólico a la menos 1 de omega igual a x estado. Hacemos lo mismo, despejamos para omega. Omega es igual al seno hiperbólico de x estado. Siguiente, por favor. Si se fijan, nos queda así. Es derivada de orden alfa de y igual al seno hiperbólico de x. Aquí hay varias formas de resolverlo. La más sencilla sería simplemente aplicamos transformada en plus. Nos queda así. Esta parte la despejamos. Y por ejemplo, aquí tiene un poquito de ventaja en haber hecho el cambio de variable porque si no nos quedaría otro término. Pero bueno, es relativamente sencillo porque nos quedaría aquí más h sobre s. Pero igual podemos separar pues con fracciones parciales y nos queda el término de 1 sobre s. Y aquí nos queda. Bueno, también se puede hacer de varias formas. Una puede ser aplicando sumatorias. Y la otra sería utilizar las tablas. En este caso, por ejemplo, la tabla de transformadas. Hay una que es esta. Esta lo que tiene es que utiliza la Mittag-Leffler de 3 parámetros, que es una generalización de la Mittag-Leffler ordinaria. Utiliza el parámetro alfa, el beta y el gamma. Y el argumento que es menos omega t alfa. ¿Qué estructura debe de tener? Es S a la alfa más una constante elevadas a una potencia todas. Y acá es S, que es alfa, delta, menos beta. Tiene que tener esta estructura. Así. Bueno, por ahí pues es cosa de buscar los valores. Los valores, es nada más cosa de hacer como una operación pues para encontrarlos. Alfa es 2, beta es 2 más alfa, pero están testadas porque son las que vendrían en la fórmula que no son exactamente de esta alfa. Entonces por eso las separamos para no confundirnos. Entonces sería alfa testada, beta testada y gamma testada. Son las variables de la fórmula, pero entonces ya cuando nosotros las encontramos, ya podemos aplicar la fórmula de transformada. La aplicamos y nos queda que y testada es x a la 1 más alfa. Mittag-Leffler, aquí se viene 2. En segundo término es 2 más alfa y arriba es 1. Acuérdense que cuando cuando este es 1,
Este se convierte en la mitad Leffler de dos parámetros, porque este término ya no tiene importancia, porque ese es un término que se llama producto Bochhomer, y ese producto cuando es uno, pues es uno, de hecho se reduce así, y ya queda, entonces ya en vez de ser 3 parámetros queda de 2, y acá es x cuadrado. Dice, regresando a las variables originales y despejando, tenemos la solución sería, aquí ya no sería y menos h, y menos b0, pues, pero b0 es h. Entonces lo pasamos para este lado, nos queda h más, aquí como era x menos 0, pero bueno, decíamos que estábamos generalizando, entonces x menos x0, elevado a la 1 más alfa, así como acá. Y la mitad Leffler, que igual les decía, ya podemos quitar ese 1 incluso de el argumento, se ve en el argumento x está al cuadrado, pero ya sería x menos x0 sobre a. Y bueno, esta sería casi la solución en términos de Caputo. Y por último, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que cuando nosotros nos ponemos a trabajar sobre la longitud de arco, si se fijan, la longitud de arco es exactamente la misma, tomando en cuenta que aquí generalizamos un poquito que ya no lo hicimos 0, pero se fijan, es exactamente la misma, o sea, quiere lo que nos está diciendo esto, que a ver la siguiente, por favor. Bueno, no sé si aquí técnicamente sea la misma longitud, pero técnicamente no debería de cambiar la longitud de arco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la curva catenaria, pero ahí le dimos unos parámetros mecánicos para poder graficarlo, pues, como si fuera un problema físico, pues. Entonces, al final de eso nos va a dar un factor que por ahí lo vamos a utilizar en la fórmula. Y, por ejemplo, la que es la punteada, esa es la solución ordinaria. Si a nosotros nos dieran esos parámetros, por ejemplo, nosotros estaríamos graficando esto. Y, por ejemplo, si empezamos a variar hacia abajo, serían 0.9, 0.85, 0.8, 0.7, 0.6. Lo que está cambiando es como la forma en la que está viendo nuestra curva. ¿Sí? Bueno, sería todo. Puede regresar a la curva. ¿Sí? Sí. Bueno, sería todo. No sé, ¿alguna pregunta? Ah, justamente lo que en términos físicos. Sí. Yo lo he pensado y siento que pudieran ser variación, otra forma de ver variaciones en las cuerdas o en las cadenas, por ejemplo, si tuvieran cierta elasticidad. Que por ahí hay modelos, ¿verdad? Que hay un modelo que incluye la parte elástica de la cuerda. Tengo entendido que el 1 sobre A, en vez de ser constante, ya es como una función que multiplica. Entonces, más bien ahí sería como otra forma de modelar esa posible variación. O que la cuerda no fuera totalmente flexible. Más bien, de hecho, yo creo que sería eso, porque si fuera como elástica, la longitud del cable estaría cambiando. Entonces, más bien sería como algo referente a la rigidez. Puede ser, puede ser, no sé cómo se no lo sé, pero parece que no tienen la misma distancia. Puede ser, ¿verdad? Que cambie. No me queda muy claro la interpretación. Sí, a lo mejor es. No son simétricas. Ajá, eso era la que. Fíjate que es en particular, es como un detalle que también yo quiero analizar, porque hay una cosa que cuando estamos partiendo de la ecuación, yo parto incluso de que va de 0 a 1 punto, porque estoy dando por hecho que es simétrica. Entonces, a lo mejor, una parte de que a mí me ha dejado pensando veces, si no es correcto, a lo mejor que yo considere también de allá para. Entonces, más bien a lo mejor sería como a ver,
artificialmente como espejearla, o no sé cómo decirlo, como que si me salió de aquí para acá, como yo consideré que mi cálculo era de aquí para acá, de aquí para acá tendría que ser el mismo, por ejemplo. Pues sería como interesante, ¿eh? La punteada en negro, Ajá. sí es exactamente Esa es esa, coseno hiperbólico. ese es el coseno hiperbólico. ¿Por qué se decidió usar la definición de Caputo en este programa? Ese es Caputo, sí. Sí, pero ¿por qué se decidió usar esa definición y no otra? De hecho, hicimos un artículo, nada más que ahí no lo puse porque como que también tiene cosas como que ya no me gustaron después. Ahí usamos, de hecho yo usé usamos pues un operador que es como un integral de Caputo-Fabricio. Lo que pasa es que en ese momento pues como fue la que yo encontré a la mano, como que fue la idea que se me ocurrió y bueno, lo mandamos y se publicó. Pero ese fue un artículo que encontramos por ahí, que tiene. No, yo creo que no. En ese ellos agarraban la derivada Caputo-Fabricio y como que la integraban, y entonces por ahí les quedaba una expresión que eran unas integrales. Esa fue la primera que aplicamos, de hecho. Pero sí, si te fijas, te puedes regresar más. Ahorita yo te digo. A ver, regresa tú nomás. No, más para adelante. A ver, aquí, esa está bien, gracias. Si se fijan aquí, yo estoy ya dando por hecho que es Caputo, pues, pero se puede utilizar otra. Ahí lo único que tú le estás diciendo es, vamos a cambiar la derivada de orden ordinario por una cualquiera otra. A ver, puedes revisar nomás. No, es que no la puse ahí como tal. A ver, la que estaba. Esa no. Aquí, por ejemplo, tú puedes utilizar la que tú quieras. Pero obviamente, pues ya tu análisis va a depender de lo que tú tengas ahí. ¿Y es por qué sustituir la segunda derivada por alfa más 1 y no 2 alfa? ¿La puedes regresar? Lo que pasa es que la forma es que es clave. Porque las derivadas fraccionarias no satisfacen al nivel. Claro. No, pero para no es eso, es que más bien como viene de la fórmula de la longitud de arco, es la derivada elevada al cuadrado. No, pero la derivada elevada al cuadrado es la de dentro de la raíz. Acá más bien es la propiedad Es uno más. Exacto, es que es la derivada de la derivada. Pero depende de la derivada. Depende de cuál uses. Exacto. Mira, esa hay en la 48. En el lado izquierdo de la 48. Si fuera el término clásico, ahí tendrías la segunda derivada de y igual a raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de y al cuadrado. O sea, puedes decir, como en la segunda, tú puedes decir la derivada de 1. Claro, como aquí, como dentro de la raíz que tienes al cuadrado, la derivada terminal. Dice Porfirio, ¿y acá por qué no le pones 2 alfa? No, o bueno, no le pongas 2 alfa, pon de alfa de la derivada. De alfa De la derivada de alfa. Exacto. No lo sabes. Bueno, no, exacto, es diferente. Fraccionar a un operador. Pero, ¿por qué hacerlo de esta manera? Eso te está respondiendo. Porque ese es de orden 1. Al final del día, le estás aplicando solo la alfa a un operador clásico. Y ya brincaste la bronca de la ley de índices. Porque, bueno, no, pero sigue siendo la misma bronca. Sí, no, sigue siendo la misma bronca. Avanzar un poco la idea de la simetría y más bien considerar las condiciones de frontera extremo.
Sí puede ser. Yo honestamente creo que es un ejercicio bien interesante. O sea, lo que Leo está haciendo es en vez de estar jugando con un hilo así. Ahora está jugando con una astilla. Como es viscoelástica, entonces ya no tiene la misma catenaria. La cosa está en considerar los bordes. O sea, la cosa está en por qué sus soluciones no se vuelven simétricas, o sea, que la una más abajo y la otra más arriba. De hecho, fue en el artículo que mandamos, ¿se acuerdan? Finanzas métricas. Los verdes. No es esta cuestión de la norma. Puede ser. Es que desde entrada la ecuación original no es lineal. Y de hecho el truco que se hace ese hasta en la función ordinaria es para, digamos, para que se vea lineal y para poder trabajar con ella, que es al final de cuentas con el equivalente de este, pues es el cambio de variable. Y pues tú tienes esto, incluso aquí, digamos, no necesitas que sea fraccionario, ¿no? Simplemente este es una ecuación diferencial que se puede resolver rápidamente. Ajá. Pero no, en realidad lo del concepto de la memoria. De la memoria. De la norma. Es que de entrada no estamos trabajando con un fenómeno en tiempo, sino en espacio. Ahí lo que está pasando es. Pero ahí está. La captura es una especie de memoria espacial. Se le llama índice de la valoración. Que está afectando las condiciones. ¿Podría ser lo que comentaba ahorita, los bordes? ¿En línea hay preguntas? No. Yo creo que no localidad. Por eso no aparece. A mí, bueno, yo no sé si hay un problema que hayan trabajado, no sé si han visto incluso los cables así de esos cables, que sí forman catenarias, pero van así como chuecas. ¿Por qué se forman esas? Sería cosa alta. Bueno, pero ahí tal vez no son homogéneos. Es la rigidez Es lo del más cable. fácil. No creo que sea la homogeneidad, sino yo siento que es el cable, qué tan flexible es. Probablemente sí haya modelos mecánicos ahí, por ahí un experto sabe. Eso. Hay que hacer eso. Sí. Con diferentes materiales, pues. Bueno, como la plastilina que sea. Es norma cotidiana. Sí, cambios. De almidón. A ver, ¿puedes regresar a donde hicimos los cambios de variable? Bueno, hay una cosa que yo quería comentar. Esto lo propuso Jorge, de hecho. No le había dado su crédito, pero es el crédito de él. No le des crédito. ¿Te cuenta que está la bronca? No, al rato lo vas a mandar. Fue un trabajo que él comenzó así, Hacer cuentitas. no, es que todavía falta, ese es el que todavía falta. Entonces tiene el crédito, él no voy a pensar que me lo voy a preguntan, dice, la solución del circuito RC con derivadas fraccionarias. Parece que la condición inicial ya no es así. La condición. Es cierto, es que como que se subió un poquito. Pero tal vez es la gráfica. A lo mejor es por la gráfica, pero. Una cosita numérica, ¿no? Yo pienso. No, es que como que se pega la gráfica. Eso. Puede ser a lo mejor un problema al graficar, porque de hecho casi todas las ecuaciones son. Hasta los circuitos. Bueno, de hecho puede ser con cualquier. Ahí, de hecho, hay. No, pero habla de la de. Bueno, puede ser eso. Parece que la condición inicial ya no sería Ahí. Yo digo que es más una cuestión de la gráfica, el hacerse la gráfica, porque analíticamente si vemos, puedes poner la solución. Eso. Ya lo estoy contestando. Sí, ya estamos en sí.
De esa, una anterior. Bueno, esa está, ¿no? No quiero ver la gráfica con la ecuacióncita que está antes de esta. Esa me da muchas gracias. Bueno, aquí, si lo vemos analíticamente, si esto es 0, no importa lo que yo tenga acá, lo que tenga acá, esto es 0. Y esta parte de aquí, la mitad de evaluada en 0, también tendría a ser 1. Sería 1 menos 1, 0. Entonces la condición inicial sería 0. Entonces tiene el valor de las gráficas en el voltaje, las primeras empiezan a poner 5 y luego Hay unas con gráficas 1, va a ser más bien por el a lo mejor no están bien las gráficas que no hay. Esas las normalizaste. Es que no está normalizada más bien, pero sí tiene que ser el voltaje de la fuente. Las diferentes soluciones Ajá. Cuando tú varías el valor de alfa, ¿esa solución es válida para todo ese tiempo o puede ser que sea válida solo para ciertos segmentos, por ejemplo, donde dices que el valor inicial es mayor? Sí, por ejemplo, para el segundo. Realmente es válido para eso. De hecho, eso que acaba de preguntar, creo que también ahorita no vino nadie de esa temática, pero han hecho propuestas en las que dicen que alfa no tiene por qué ser constante. Creo que fue en San Luis, una vez hicieron una plática respecto a eso. Es otra área de estudio interesante. Ahora, la primera derivada no es una cota. La primera, sí. Entonces no te puedes pasar. Bueno, es que esa parte sería la parte geométrica también. No, normalmente no siempre viene de aproximándose pues hacia la cota como que es. Sí, normalmente es lo que hace uno. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor puede ser un problema numérico que no se considera porque ese valor no es válido. Y puede salir de aquí matemáticamente, pero el problema de la interpretación física puede ser que puede ser que sea limitante. ¿Sabe por qué? Que normalmente estos efectos, y era un comentario que hicieron ayer, normalmente son fenómenos disipativos los que influyen en los cambios del orden de los. Eso es lo que nos estará indicando que nosotros estaríamos partiendo, digamos, de lo ordinario hacia abajo, porque es lo que generalmente estaría participando en esta parte de hacer fraccionar esa parte, serían como fenómenos disipativos. A menos que el sistema estuviera incluyendo alguna carga de energía de alguna. Pero no, normalmente no. Bueno, el ruido de la señal. Al final es un fenómeno aditivo. En una señal electrónica. Porque es el ruido. No se considera. Bueno, a lo mejor. Pero sí, tiene razón. ¿Algo más? ¿Tiene línea y no? Ajá, sí. Sí, ustedes, por ejemplo, analizaron el problema de la cuerda. Pues algo que me estaba preguntando era, o sea, el proceso de análisis, o sea, ¿qué fue lo primero que pasó? O sea, ¿hubo alguna cuestión física que los hizo considerar las derivadas parciales? O simplemente como que querían explorar como las propiedades de las derivadas parciales, integrarlo en el problema y a ver si funcionaba. O sea, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Fue un intento matemático o realmente pasó alguna como... No, es más como curiosidad matemática. Porque ya de ahí pues ya puedes empezar a partir, ¿no? O a considerar. Uno mismo pues cuando observas, yo creo que es muy frecuente ver los cables ahí como están colgando. Y a veces ves como están como irregulares. O tú dices, bueno, ¿qué puede cambiar? Yo, por ejemplo, lo que observaba mucho, no sé si es agarra un pedazo de estambre, un pedacito de entrada es muy ligerito,
Entonces ahí como que lo mismo ligerito, como que ya le cambia un poquito la forma. Y luego échale agua. Entonces si te fijas, como que se va a volver más pesado, un poquito más denso. O si no, échale agua en un lado y en otro déjalo seco a ver qué pasa, cómo cambia la forma. Entonces sí, o sea, sí, pero sí partió de lo teórico, de qué puede pasar. ¿Cómo se volvía a ampliar, perdón? ¿Cómo se volvía a ampliar el Control L. Una cosa de eso de la curva podría ser que eso podría, digo, y así lo vamos a la parte física, poder tener la calidad de la procesión, ¿de acuerdo? Era una deformación. Sí, de hecho, De acuerdo a las. sería interesante, por ejemplo, con el puro análisis de la geometría, por ejemplo, de un arco, ver si está cambiando su forma, por ejemplo. Dependiendo de la estructura. Sí, sí. A lo mejor, por ejemplo, si cambia la geometría, ya quiere decir que hay esfuerzos extras por ahí que están ocurriendo. Se me ocurre ahorita, pero pues está interesante. De hecho, la catenaria tradicional se ha utilizado, se está utilizando en detección humana entonces, cualquier perturbación puede hacer riesgo de que haya algo más. Por ejemplo, una línea, ahorita apenas vamos a empezar a trabajar, por ahí ya había con el doctor, es la forma de la mandíbula. Bueno, vi un trabajo, era del estudio de una población, pero eran ellos como de Jordania, era una base de datos de Jordania, y ellos tenían como 4 clasificaciones. Era una que era cuadrada, una que era como circular, una que era así como pico, y una era catenaria, pero la catenaria es la mayoría, o sea, la mayoría de la gente. La forma de la mandíbula es una catenaria, la de los dientes, así la forma en la que está el arco de los dientes, es una catenaria. Eso puede servir, pues. De hecho, sí, hay análisis o sea, de la catenaria, pues, normal. En óptica sí hay aplicaciones en óptica. Sí, arquitecto. Audio. ¿Manda? Audio. Pudiera servir como resonancia. No sé cómo sean las resonancias en una curva de estas. Porque tienden a usar más las logarítmicas, ¿no? Y las parábolas. Y se busca, Pues hay que buscar a ver qué sale. ¿Algo más? ¿Qué sería? Si no, pues sería todo.